Casa del fundador de Tunja, don Gonzalo Suárez Rendón. Esta casa data del siglo XVI y hasta la fecha, aún después de numerosas remodelaciones, conserva su arquitectura colonial del sur de España. Cabe resaltar que en toda Hispanoamérica es la única casa de estas características que aún permanece en pie. Hoy es una casa museo abierta al público de manera gratuita, bajo la administración del Banco de la República. Al entrar encontraremos un guía con un uniforme del ejército español de aquellas épocas, quien explicará a los turistas quiénes fueron sus dueños, sus actividades económicas, creencias religiosas, pasatiempos, mientras señala los objetos y pinturas que sustentan lo relatado. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta acerca de este patrimonio tanto cultural como histórico es que en él vivió obviamente su fundador, quien fue el capitán Gonzalo Suárez Rendón, quien se casó en el año 1563 con doña Mencia de Figueroa y Godoy, quien procedía de noble estirpe, llegando al reino de Granada al lado de su madre y de su pariente don Luis Manjarrés, quien también era el gobernador de Santa Marta. Doña Mencia era hija de don Álvaro Suárez de Figueroa y de doña Inés de Godoy, hidalgos de la baja aristocracia española. Los hijos del capitán Suárez Rendón y doña Mencia fueron don Miguel Suárez, Nicolás, María de la Trinidad o Isabel. Después de la muerte de don Gonzalo en 1583, su esposa doña Mencia se casó en segundas nupcias con don Juan Núñez de la Cerda en 1585. También es importante tener en cuenta que la casa del fundador sirvió como alojamiento para grandes figuras españolas que llegaban a Tunja, como lo fueron en su tiempo los conquistadores Jerónimo de Lebrón, don Alonso Luis de Lugo, Hernán Pérez de Quesada y don Pedro de Ursúa. El conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, antes de partir a España en 1539, nombró a don Gonzalo Suárez Rendón como capitán y justicia mayor de la ciudad de Tunja y provincia de ella, y le encomendó la posesión y fundación de la nueva ciudad, mediante orden expedida el 10 de mayo de 1539. Sobre las bases urbanas de la legendaria Unza, capital de los Saques, mayores de la población indígena de la época, el capitán Gonzalo Suárez Rendón hizo la fundación hispánica de Tunja el 6 de agosto de 1539. Se nombraron los alcaldes y regidores del cabildo municipal, el escribano Domingo de Aguirre, y se señalaron los lugares para la construcción urbanística de la ciudad. La plaza principal, el templo mayor, el solar para la casa del fundador y los solares para los fundadores y primeros pobladores de la naciente ciudad. Más allá del aspecto servicial prestado por la casa del fundador, esto al alojar figuras de gran relevancia para la época y en su gran mayoría pertenecientes a la aristocracia española, también fue conocida por su gran estilo arquitectónico. Esta mansión colonial presenta el sello castellano característico de la arquitectura civil tunjana. Hacia 1570 se consideraba como una de las más lujosas casas del nuevo reino de Granada. Según el conquistador Luis Lancheros, la decoración con mármoles y capiteles de esta casa era reflejo del lujo renacentista, aun cuando carecía de grandes excesos o notorias comodidades. Una de las muestras de esto es la belleza de escalera claustral que encontramos en la mansión, que da acceso a la planta alta y la cual arranca de un ángulo del patio. Entre las casas antiguas del centro histórico de Tunja, ellas de paredes blancas y techos de madera, se resalta una en particular, la casa del fundador. Siendo esta una edificación del siglo XVI, es referente a la sociedad aristocrática de Tunja en los tiempos de la conquista. Una de sus particulares es ser la única casa del fundador en Hispanoamérica. Fue construida por el capitán Gonzalo Suárez Rendón en el mejor lote del centro histórico de Tunja. Esta casa, construida con referentes arquitectónicos del sur de España, concentra la historia privada de los grandes señores de la antigua colonia española, albergando no solo a Suárez Rendón, sino también a su familia y posteriores generaciones.
Otro aspecto relevante a tener en cuenta es la corriente artística que podemos observar en la casa del fundador, puesto que en los artesanados del salón principal y el salón contiguo existen figuras de animales de varias especies, flores, árboles, cornupias con frutos y otros elementos y símbolos propios del manierismo. Esta corriente artística entre el renacentismo y el barroco se originó en Italia y se difundió en Europa y el mundo en la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. El manierismo se presenta en la casa del fundador con pinturas al temple sobre pañetes de yeso. Algunos dibujos siguieron el modelo de ilustraciones impresas que por entonces se divulgaron en el mundo hispanoamericano. Ahora bien, podemos ahondar un poco más en la vida del fundador de España y dueño de la casa. El capitán Gonzalo Suárez Rendón era natural de Málaga, España, procedente de familia aristócrata de hidalgos, hijo legítimo de don Rodrigo Suárez Rendón y de doña Isabel Jiménez dos Suárez, naturales de Jerez de la Frontera y vecinos de Málaga. Como militar español estuvo en las campañas contra los franceses y recorrió en servicio a las tierras alemanas, italianas y húngaras. En 1535 se vinculó a la expedición de Pedro Fernández de Lugo, nombrado gobernador de Santa Marta, quien organizó la expedición conquistadora al interior del país, comandada por el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada. A esta empresa colonizadora se vinculó Suárez Rendón en su condición de capitán y participó en el descubrimiento y conquista hispánica del altiplano cundiboyacense. En el solar que se señaló para la casa del fundador existía el bohío en donde fijó su residencia el capitán Gonzalo Suárez Rendón. En las sesiones del 18 de agosto y el 31 de diciembre se asignaron al fundador los dos solares ubicados junto al templo y cerca del asignado al cura Vicente de Requejada. En los mediados del siglo XVI se edificó la casa del fundador con constructores españoles e indígenas de sus posesiones en la encomienda de Icabuco, Quecra, la más grande del nuevo reino de Granada, con 3.000 indígenas. Ya para 1562 la mansión estaba bastante adelantada según las crónicas indianas. Y para finalizar nuestro recorrido histórico acerca de la casa del fundador, hablaremos de esta alrededor de los siglos XIX y XX, donde perteneció a ilustres familias tradicionales de Tunja. En el siglo XIX a las familias Mendoza Márquez y Mendoza Pérez, y en el siglo XX a la familia Lagos Mendoza. Allí nació, en 1857, el doctor Diego Mendoza Pérez, jurisconsulto, educador, político y diplomático, quien fue el restaurador de la Universidad Externado de Colombia y presidente de la Academia Colombiana de Historia, de igual forma autor de numerosas obras. Por otra parte, mediante el decreto número 1998 del 8 de julio de 1946, la casa del fundador se declaró monumento nacional y mediante la Ley 74 de diciembre 6 de 1948 se dispuso la adquisición de la casa del fundador de Tunja para su conservación e instalación de un museo histórico, el Archivo Histórico de Tunja y las oficinas de la Academia Boyacense de Historia, hasta que finalmente en 1968 se logró adquirir la casa con la colaboración de la gobernación, el comercio, la banca y la ciudadanía. Muchas gracias.